Porque hoy, no sé si decimos celebramos, conmemoramos, pero hoy los que creemos en Cristo, pues sabemos que Cristo está vivo, como lo dijo la pastora, pero qué bueno es recordar que definitivamente el Señor resucitó. Amén. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Amén. Y en la resurrección de Jesús, allí en esa tumba, que por cierto tuvimos el privilegio de conocer esa tumba, y yo les puedo decir una cosa: está vacía. Amén. Y creo que no la tumba de otro de esos, de Gandhi, de Mahoma, de no sé quién, esa sí tiene huesos y está llena, pero la tumba de Cristo está vacía. Amén. Y yo me gozo en que la tumba del Señor está vacía, porque no solo fue esa resurrección, sino ese poder que hay en la resurrección. ¿Cuántos creen que hay un poder en la resurrección? Porque es que si no hubiera poder en la resurrección, pues yo le diría a usted: vaya usted a las funerarias, dígale a don Javier, que hoy no vino, vea, déjeme ir todos los días cuando haya un muerto allá, y yo me paro al lado del féretro y empiezo a orar, a ver si es tan fácil levantar un muerto, porque tiene que haber poder. Y yo lo que le quiero mostrar a usted es que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en ustedes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y entonces nos preguntamos: ¿y si está en nosotros, por qué nosotros no podemos levantar muertos? Ahora, yo te digo, ¿lo has intentado? Porque dice esto, que para el que cree todo es posible. Ahora, esto no está escrito ahí para llenar hojas, y es porque si tú crees, todo es posible. Amén. Y yo quiero que comencemos leyendo un poquito. Bueno, yo quiero hablar de esto, ¿no? De que en la resurrección es igual a poder, a un poder sobrenatural. Y quiero que empecemos leyendo 1 Corintios 2, versos 6 y 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, por este privilegio de poder hablar esta mañana tu palabra, Señor, de poder expresar lo que tu palabra dice, Señor, de poder llenar el corazón de las personas con tu palabra, Señor. Dice que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que esa palabra hoy penetre en nuestros corazones y entendamos ese misterio de la resurrección, pero también entendamos ese poder que hay en ese acto, Señor, de resurrección. Yo te doy toda la gloria, Señor. Bendigo cada corazón que hoy va a escuchar esta palabra. Lo colocamos, Señor, en tus manos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y fíjate ahí lo que dice en 1 Corintios 2. Ahí habla acerca de una sabiduría, y por eso no lo resalté, pero ahí hay como 3 o 4 veces que habla de la palabra sabiduría. Dice que esa sabiduría está destinada para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos maduros hay acá? No crea, usted es maduro. Y si no es maduro hoy, sale maduro de acá.
Amén. Entonces dice que esa sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Dice que esa sabiduría no es la de este siglo. Y esa palabra ahí, quiero que entiendan mucho. Dice ahí que en el verso 6 que esa sabiduría no es de los príncipes de este siglo. Y esa palabra príncipes allí tiene que ver con principados, con potestades, ¿cierto? No es la sabiduría de los ángeles, es la sabiduría diferente, sino que ahí me dice que es la sabiduría que proviene de Dios mismo. Hablamos la sabiduría de Dios mismo. Y también dice que esa sabiduría estuvo como oculta. ¿Oculta de quiénes? Esa sabiduría estaba oculta. Ahora, no porque Dios tenga cosas ocultas para nosotros, no, Dios ocultaba cosas no de nosotros, sino ocultaba cosas para nosotros. ¿Me hago entender? O sea, toda la palabra de Dios, hay cosas que entre comillas pueden decir que están ocultas, pero ocultas para los que no la entienden. Pero para los que entendemos se nos revela esa palabra. Las cosas ocultas estaban ocultas, ¿saben para quién? Para el enemigo. Para el enemigo. Pero Dios sí quería que nosotros, los hijos de Dios, pudiéramos tener ese conocimiento en esta palabra. Y hoy quiero hablar acerca de ese poder de la resurrección, de todo lo que a través de ese acto de la resurrección Jesús puso disponible para que tú y yo lo tuviéramos. ¿Cuántos se gozan en eso? Ahora, tal vez nosotros no podamos entender todo lo que significó la obra de la cruz, pero nosotros le podemos decir al Espíritu Santo que nos dé esa luz, que nos dé esa sabiduría para poder entender, que esa palabra se nos revele a nosotros. Podemos pedirle al Señor que nos revele su palabra. ¿Cuántos quieren revelación? Amén. Todos queremos revelación, porque cuando leemos esto no es un libro cualquiera, es un libro que nos trae revelación. Es un libro, dice la palabra, que es la palabra profética más completa. Amén. ¿Por qué? Porque tú no necesitas hoy día un profeta, tú necesitas es la palabra de Dios. Amén. Tú necesitas hoy la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la profecía más completa, más sabia, es la profecía más exacta. Porque yo te puedo decir una cosa, yo me puedo bajar y profetizar. ¿Y es de Dios? Sí, es de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esto es mejor que la palabra que yo pueda decirte. Ahora, la profecía, si yo me bajo y te digo algo, la profecía, ¿qué es? Es algo que el Señor te confirma a tu corazón. Entonces, si yo me bajo y te digo, ve, Dani, tú tienes que irte para el Perú, porque allá necesitan un pastor. Y Dani me dice, ¿y ahora qué hago con toda esta familia para irme con todos? No, pero pues el Señor no me ha dicho nada. Si esa palabra no es una confirmación de lo que el Señor le ha venido diciendo a Dani, simplemente son palabras. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Por eso la resurrección tiene poder, porque lo que hizo el Señor ahí fue confirmar todo lo que iba a quedar escrito. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que nosotros pedimos, revelación de esa palabra. Y nosotros podemos abrir nuestros sentidos para que nosotros podamos comprender cuáles son esas partes de esta palabra que estaban ocultas para mí, pero que el Señor quiere revelarnos a nosotros. Y cuando eso se nos empiece a revelar, empezamos a crecer y a tener una madurez más específica para eso. Amén. Y entonces también dice ahí que esa palabra, esa sabiduría estaba oculta, pero Dios la había predestinado. Y me fascinó esto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese que no habla de la gloria de Cristo, habla de la nuestra.
O sea, ¿qué significa eso? Nosotros vamos a poder resplandecer con la gloria de Dios, vamos a poder caminar con todo su poder, porque Él la predestinó para eso. Amén. Para poder caminar con ese poder, para poder caminar con esa autoridad que Papá Dios nos da. Y cuando hablamos de la gloria, estamos hablando de su presencia en nosotros. Eso es. Cuando tú caminas, acuérdate que yo he dicho 1000 veces acá, cuando nosotros caminamos, nosotros nos dicen, wow, ese camina igual que Dios, que Jesús. Ese se parece a Jesús, debe ser un hermano o una hermana de Jesús. Ese habla igual que Jesús, ¿sí? Porque esa es la gloria que nosotros manifestamos. Su gloria manifiesta en nosotros. Esa presencia va a hacer que cada vez sea más real en nuestra vida cuando nosotros entendamos lo que estaba oculto en los siglos para nosotros. Amén. La Biblia también me dice que él no lo conocía, todo lo que iba a pasar en la cruz. Los demonios tampoco lo conocían, lo que iba a suceder en la cruz. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció eso. Nadie lo conocía, lo que iba a suceder en la cruz. Pero a través de esta obra que Jesús hizo, hemos recibido nosotros todas las bendiciones, lo que Él hizo, aunque nosotros también estábamos sin conocer eso, pero a nosotros se nos reveló. De hecho, la palabra me dice que si el diablo hubiera sabido ahí al final, que hubiera sabido lo que iba a pasar en la cruz, el diablo nunca habría dejado crucificar al Señor de gloria. Nunca. Amén. Y me gusta ese nombre, el Señor de gloria, porque la palabra nos dice que el Señor es el Rey de reyes, el Señor de señores. No solamente es el deseado de las naciones, es el amado de nuestras almas, el Rey de nuestros corazones, sino que la palabra dice que Él es el Rey de gloria. ¿Y saben por qué? Porque fue el primogénito en resucitar. Él fue el Hijo de Dios. Sino que también la palabra dice eso: yo soy el Rey de gloria, dice el Señor. Y ahora quiero simplemente compartir algo de la historia de la cruz, pero quiero que tengan presente esto, que todos estos versículos de 1 Corintios 2 vienen antes si ustedes lo leen completo en sus casas. Dice también que por allá en 1 Corintios 2:9 dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ¿cierto? Que no ha subido a la mente ni al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Eso está despuesito, o sea, esto está antes. Entonces nosotros tal vez no habíamos escuchado, no habíamos oído, pero ya todas las cosas estaban preparadas para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y aquí está diciendo que hay cosas que nosotros no podemos entender en lo natural. Si tú lees la palabra en lo natural, no va a pasar nada. Es como leer un cuento, cualquier libro. Pero cuando tú lo entiendes en tu espíritu, cuando estas palabras se te revelan, wow, Él quiere revelarte toda su palabra para ti. Amén. Que podamos comprender nosotros, no con nuestra mente, no con nuestro corazón, sino con nuestro espíritu. Así se comprende esta palabra. Amén. De hecho, la Biblia me dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. ¿Se lo han leído? En 1 Corintios 2, por allá dice: el hombre natural no puede percibir eso, porque para ellos, dice la palabra, que eso es locura. ¿Y a ti no te han llamado loco por seguir a Cristo? ¿Cierto? Es locura. No solo es locura, pero creemos que esta palabra es la revelación de la obra de la cruz, del ministerio de Jesús. Ahora, ¿por qué dejó Cristo y por qué el Espíritu Santo permitió que hombres escribieran el sacrificio de Jesús y todo? Para que para nosotros fuera revelada esa palabra, para que nosotros pudiéramos entender lo que pasó en esa cruz. Y lo que pasó en esa cruz fue maravilloso.
Si lo pudiéramos entender completo. Ahora, si lo entendemos completamente, o sea, nosotros sí podemos decir, wow, vamos para la vida eterna entendiendo la palabra de Dios. Pero no solamente Él quiere que lo entendamos para tener una vida eterna, sino para tener una buena vida aquí en la tierra. Amén. Necesitamos meditar un poco más en la cruz. Queremos pedirle al Padre que sea Él como abriendo, revelando esa palabra, revelando la cruz para que nosotros podamos caminar en autoridad. ¿Cuántos cristianos que conocen la palabra, pero que no aplican la palabra, o que no se les ha revelado tanto la palabra, caminan sin autoridad? Pero tú tienes autoridad. Amén. Tú tienes autoridad. Y esa autoridad la ganó Jesús en la cruz. Eso es algo de lo que Jesús hizo, porque tú tienes autoridad. Entonces lo que vemos, o lo que vamos a estar hablando, tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2026 años, un día, una semana, no sé. Tiene que ver con eso. Cuando Él entregó su vida y derramó toda su sangre, su vida estaba siendo entregada a través de esa sangre derramada. ¿Por qué la derramó? Por nosotros. Por nosotros. Y ahora vemos un poquito como en Isaías 53, y ese pasaje es muy conocido en la Biblia y es impresionante, porque Isaías escribió esto que vamos a leer ahora 700 o más años antes de que naciera Jesús. Y por eso es que este libro es tan perfecto, porque Isaías 700 años antes pudo percibir algunas cosas que estaban sucediendo o que iban a suceder en la cruz. El profeta Isaías no lo podía entender en lo natural, pero Dios se lo reveló a él. Amén. Y si quiere, miremos un poquito lo que dice Isaías 53, versos 10 al 12. Dice: con todo esto Jehová, escuche, es que esto es espectacular. Lo escribiendo Isaías mucho tiempo antes de que existiera Jesús, y que ni él sabía que iba a nacer Jesús. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí podríamos decir: y llevará las iniquidades de nosotros. Verso 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo versículo. Tremendo, tremendo. Y yo quiero que observe ahí en el verso 10. Estamos hablando de Dios Padre, y quiero que entienda que Dios estaba complacido. Y dice que Él estaba complacido con lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Dios estaba complacido. Su hijo estaba muriendo, pero Dios estaba complacido de que eso estuviera pasando, porque a través de ese sacrificio nosotros podríamos ser perdonados. Nosotros podríamos ser lavados, y ese fue el plan de Dios. Siempre fue el plan de Dios. Dios no tenía un plan B, no tenía otra alternativa. Ese fue el plan de Dios. Y Dios dijo ahí, yo prefiero que mi hijo vaya para que todos los que estamos acá recibiéramos la salvación. Amén. Básicamente, yo lo diría así: Él prefirió, Jesús y su Padre, Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros.
¿Entienden eso? Eso a mí me quebranta. Me quebranta enormemente que un hombre como Jesús, siguiendo la voluntad del Padre, hubiera dicho: yo prefiero morir por todos ustedes y por mí que vivir sin ustedes. Y yo no sé usted qué relación tenga hoy con Dios. No sé qué relación tenga con Jesús. No sé si es la primera vez que escuchas un sermón. No sé si es la primera vez que muchos van a de pronto abrir las redes y van a escuchar este sermón otro día, otro año, tal vez aún después del rapto. Pero lo que yo sí te digo es que un hombre fue a la cruz y entregó su vida para que tú y yo hoy estuviéramos acá. Eso no lo hace nadie. La muestra de amor más inmensa. Inmensa. ¿Quiénes tienes hijos? ¿Tienen hijos acá? Muchos, ¿cierto? ¿Tú entregarías un hijo hoy para que la persona que está a tu lado sea salva? No, no lo haríamos. Pero Él lo hizo. Él lo hizo en esa cruz. Él fue a esa cruz. Y ¿sabe qué es lo más, no sé, loco? Comprender esto, que dice que el Señor estaba complacido. Dios estaba complacido de que Jesús estuviera allá, porque Él dice su palabra que Él nos conocía incluso antes, desde el vientre de nuestra madre Él nos conocía. Y yo sé que como todo es planeado por Él, Él ya sabía quiénes íbamos a ser nosotros. Él ya nos conocía. Y Él, cuando mandaba a la cruz a su hijo, Él veía tu rostro y Él decía: yo no puedo dejar que Él se pierda. Yo no puedo dejar que Él muera sin conocerme. Yo no puedo dejar que Él viva sin mí. Por eso prefiero morir para poderlos tener ustedes. Amén. Y lo que yo veo aquí en la palabra es que esa era la voluntad de Dios. Esa era el plan de Dios. Y la Biblia me dice que en la mano de Jesús, cuando Él estaba muriendo por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos, la voluntad de Dios en su mano dice que estaba siendo prosperada. Pero también dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea que todo lo que Él hizo tenía un propósito. Y yo siempre, últimamente, cuando hablamos con las personas acá y me dicen planes de trabajo, me hablan de planes de estudio, me hablan de planes de vida, y yo les digo: ¿qué propósito tiene? Porque es que el Señor nos lleva a eso, a que todo lo que hagamos haya un propósito en la vida. ¿Tú para qué trabajas? Con un propósito. ¿Tú para qué quieres ser sano de una enfermedad? Por un propósito. Y acá hay varias personas que alguna vez estuvieron en una clínica y estuvieron acostados en una camilla. Y no voy a decir nombres, pero ¿saben una cosa? Alguien dijo: yo quiero levantarme de acá porque quiero ir a servir a mi iglesia. Eso es un propósito. Tengo otra persona que ya está, que viene, ¿cierto? Y también lleva muchos meses y ella dice: yo quiero ser la cuidadora de bebés. Ella tiene un propósito. Ahora, si nosotros hacemos las cosas con propósito, ¿usted cree que Dios no va a cumplir en nosotros su voluntad? Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y la voluntad de Dios dice también que nosotros fuimos sanos, que nosotros somos prósperos. La voluntad de Dios dice que nosotros somos libres, que nosotros somos salvos.
Todo eso se va a cumplir cuando tu vida ande con propósito. Yo no puedo ir por el mundo, o sea, como decía mi papá, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No, yo no puedo ir por el mundo así. Yo tengo que tener un propósito. Amén. Ninguno tiene propósitos. Amén. Solo yo. Todos están pensando en el almuerzo de hoy. No, ese no es el propósito. Amén. Entonces Él llevó el pecado. Y nosotros vimos ahí que dice que Él fue juzgado como pecador. Pero realmente lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo como sustituto por todos nosotros. Él no tenía que ir. Él no tenía que hacer eso. Pero lo hizo como sustituto. Él estaba tomando nuestro lugar. Escúcheme bien. Y esto es poderoso. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, porque en la cruz tendríamos que estar tú y yo. Pero Él estaba tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Y cuál es tu lugar hoy día? Estar juntamente sentado con Cristo. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos su lugar. Amén. Wow, esto es hermoso. Jesús hizo todo a conciencia. Él sabía cuál era el plan. Él puso siempre su mirada adelante. Y por el gozo puesto delante, al ver ese rostro, al ver mi rostro, tu rostro, Él sufrió la cruz. Y dice que menospreció el oprobio, dice la palabra, porque Él sabía que venía una cosecha, que había un fruto. Y si tú te miras hoy, tú eres el fruto que Él estaba esperando. Amén. Eres la cosecha que Él estaba esperando. Una cosecha de hijos, de hijas de Dios. Amén. Y eso es para Él, para el Rey de Reyes. Él era la semilla plantada. Él plantó a su hijo en la cruz para que nosotros fuéramos el fruto. Amén. Y esa es la historia de la cruz. Y ya podríamos dejarlo ahí. Hoy tenemos cena, pero yo quería que cenáramos después de esta enseñanza, porque la idea es esa. La idea es que entendiéramos qué pasó en la cruz. Pero vamos más adelante, que está muy temprano para cenar. Ahora nosotros vemos que Él cargó también con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, ¿cierto? Que Él sufrió por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y eso me encanta, me encanta. Todo eso está en Isaías 53. Y lo que le quiero contar es que de qué se trató realmente todo esto. En la palabra hay varios versículos que hablan al respecto. En primera de Pedro, tú lo has leído muchas veces cuando vas a orar por enfermos, ¿cierto? En Isaías 53 y cita y se habla. Pedro cita a Isaías, dice que él mismo llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Sobre el madero para que nosotros, estando muertos, pudiéramos tener vida, etcétera, etcétera. En 2 Corintios 5 dice que al que no conoció pecado, Jesús, a Él no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres. ¿Ven? Todo el propósito de la cruz fue ese. Todo el propósito, que Él se hiciera pecado. Ese fue el propósito. Él es el pecador, para que nosotros pudiéramos tener lo que la pastora decía ahora, bendición. Para que usted y yo fuéramos declarados justos, fuéramos declarados inocentes, fuéramos declarados lavados por la sangre de Jesús, para que no tuviéramos ningún problema por causa del pecado. Ahora, el pecado hoy día se remedia. ¿Cómo se remedia? Con arrepentimiento.
yendo a la cruz, yendo donde Él fue y diciendo: wow, me arrepiento. Amén. Y que nosotros, a través de la obra de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, hoy podamos nosotros decir que nosotros somos lavados, somos redimidos, somos tomados como inocentes, que no tenemos castigo ya por el pecado, porque el castigo del pecado existía. ¿Cuántos lo saben? La palabra lo dice, que la paga del pecado es que muerte. Pero hoy día, wow, nosotros podemos tener una vida diferente gracias a que Él fue a la cruz. Solamente por eso. A veces nosotros no entendemos qué fue lo que Jesús hizo en esos 3 días que pasó por allá, en esas oscuridades. El viernes estaba siendo crucificado Jesús. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué sucedió el sábado? ¿Qué sucedió antes del domingo de resurrección? ¿Qué pasó en esas horas? Hoy es este domingo de resurrección y yo no me quiero quedar solamente en la cruz, porque la historia ni comenzó ni terminó ahí. Amén. Jesús venció al que tenía que vencer, venció la muerte. Amén. Y debemos ver la cruz completa para poder entender esto. Cuando la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para muchos, estamos hablando no solo de la muerte de Jesús, sino también de ese acto que hoy conmemoramos o celebramos, que es la resurrección. Pero ¿qué fue lo que tomó lugar en esos 3 días? ¿Qué pasó después de que Jesús entregó su espíritu? ¿Qué pasó después de que le dieron a él vinagre en su boca porque estaba muerto de la sed, deshidratado por toda la sangre que había perdido? Cuando él dice ya después, consumado es. ¿Qué pasó? Entregó su espíritu exhalando y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba muriendo, él murió en fe. Él murió en fe. Él declaraba esto porque ahí, cuando él decidió entregar su vida, ahí se acabó una dispensación que estábamos viviendo en esa época, o que esas personas estaban viviendo en esa época. Y era la dispensación de la ley. Y pasamos a una dispensación nueva, en la cual ahora nosotros vivimos, que es la dispensación de ¿qué? De la gracia. Amén. Pero ¿qué fue lo que tomó lugar en esos 3 días? Y quiero que miremos el Salmo 88, versos 6 y 7. Dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Vea, Jesús recibió el castigo por nuestra paz. Todo ese castigo que recibió Jesús era para que tú y yo tuviéramos paz. ¿Ustedes viven en paz? Amén. Cuando la Biblia habla acerca del castigo de Dios, habla de la ira, de la copa de la ira. Ustedes se acuerdan que en Getsemaní, en ese huerto hermoso, ¿cierto? Dice que Jesús pasaba horas orando allí en Getsemaní, ¿cierto? Y se acuerdan de una oración muy famosa que pasó ahí en Getsemaní, donde el Señor, ya a punto de entregar, de ser arrestado para ser crucificado, Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se acuerdan de esa oración? Está por allá en Lucas. Y Jesús estaba dispuesto a tomar esa copa por ti y por mí. Si es posible, pásala, pero Señor, que no se haga mi voluntad. Y a veces nosotros no recordamos esto, porque la oración de Jesús hubiera dicho: Padre, ¿sabe qué? O sea, yo sé que tu voluntad y tu plan es este, pero eso está muy duro. Yo mejor doy un pasito al lado. Pero tanto Él como el Padre sabía que no había plan B.
tanto él como el Padre sabía que no había otro momento para hacerlo. Y él decidió ir a la cruz. Jesús estaba dispuesto a tomar esa copa por nosotros. Jesús estaba dispuesto a recibir todo ese castigo por nuestros pecados. Y dice ahí en ese salmo que él fue puesto en tinieblas, en lugares profundos. La palabra me dice que Jesús, antes de ascender al cielo, en esos 3 días, ¿sabe qué tuvo que hacer? Descender. Él tenía una obra que hacer. La obra en lo terrenal ya estaba hecha. Él estaba siendo crucificado, él estaba siendo flagelado, humillado. Él estaba derramando toda su sangre hasta entregar su vida. Ahí, en lo que veía la gente. Pero después, en esos 3 días, él tuvo que descender a seguir haciendo la obra. Y ahí comenzó todo. Él estaba cargando con nuestros pecados, él estaba cargando con nuestras iniquidades. Y lo primero que él hizo fue descender al infierno. Entonces aquí necesitamos entender algunas cosas, porque cuando los judíos pensaban en ese lugar de los muertos, ellos tenían una idea muy clara que los muertos estaban en un lugar llamado Seol. Y era la palabra hebrea que ellos utilizaban. Pero también los griegos la llamaban el Hades. Y el Hades tenía como subdivisiones, tenía 3 lugares antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús bajara allá. Y quiero que se ubique como a un poquito antes de la cruz, en ese momento, lo que estoy describiendo. Y el pasaje que estoy a punto de leer tiene que ver como que era ese lugar, el Hades y el Seol, era el lugar donde los muertos estaban. Allá era como el sepulcro. ¿Por qué los muertos estaban ahí? Porque el cielo aún no se había abierto. Jesús no había resucitado y subido al Padre. O sea, el cielo no se había inaugurado. Es como yo lo diría, ¿cierto? No había, todavía el cielo estaba ahí. Pero para que nosotros pudiéramos entender esto, el cielo aún no estaba abierto. Todas las personas que morían iban a un solo lugar, al Seol o al Hades. Amén. En griego y en el hebreo, básicamente ellos iban al sepulcro. Seol y Hades significa sepulcro. Y el sepulcro tenía 3 subdivisiones. Una de estas secciones estaba reservada para diferentes tipos de población. Y en este lugar era así, antes de que Jesús viniera, pero Jesús venía a hacer algo para transformar ese lugar, para transformar lo que estaba allá, para llevar a todos los que estaban cautivos por la muerte, pero que habían creído en Jesús. Porque esa es una pregunta que nos hacemos nosotros. Bueno, ¿y antes de Jesús los muertos qué? ¿A dónde iban? O sea, se morían y ¿qué pasaba con ellos? Pero Jesús, él quería llevarlos al cielo, porque él iba a inaugurar el cielo. Y quiero contarles cómo era que las personas pasaban de un lado al otro lado antes de que Jesús viniera. Leamos un poquito a Lucas del 22 al 26. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el sepulcro alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Lázaro es el mendigo, en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén. Jesús cuenta qué le sucedía a las personas que morían antes de que Él entregara su vida en la cruz. En el verso 19, si ustedes leen antes, dice que había un rico y ese rico no lo llamaban por el nombre, no tenía como nombre. ¿Saben por qué? Porque su nombre había sido borrado del libro de la vida. No tenía ese nombrecito. Entonces, sin embargo, cuando se hablaba del mendigo de Lázaro, a ese sí tenía nombre, ¿cierto? Lázaro era conocido. Y aquellos que son conocidos por el Padre y por el Hijo son los que tenían acceso al cielo, son los que tenían acceso al paraíso. Pero me muestra que cuando muere el mendigo, dice que fue llevado primero a un lugar llamado como el seno de Abraham. Escucha bien, también traducido como el paraíso. El seno de Abraham es conocido como el paraíso. Y dice que en el seno de Abraham estaba muy cerca del lugar donde también había sido llevado este hombre rico. Eso no es una fábula, esto es una parábola para que tú la puedas entender. Y el rico de hecho murió y dice que fue sepultado, y dice que él estaba en un lugar de tormentos, pero allí él alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo con Abraham y con Lázaro. Entonces, si nos ubicamos en la historia, esta persona había muerto y estaba sufriendo. Ahora, lo que me describe este pasaje es que en ese sepulcro, en ese infierno que él estaba teniendo, había subdivisiones, porque dice que había un lugar de tormentos y había un seno de Abraham. De hecho, cuando él le pide el favor que toque a Lázaro con la punta del dedo para que le refrescara la lengua, el padre Abraham le responde que hay una gran cima entre él y ellos y que ninguno podía pasar en ninguna dirección. Ahora resulta que para entender realmente la muerte, nosotros necesitamos ver cuáles son las palabras en griegos que son traducidas ahí como sepulcro, como infierno. Entonces resulta que hay más de una palabra en el griego. La primera es Hades, que está en este versículo. Hades, pero realmente lo que quiere decir es Hades es lugar de los muertos. El sepulcro es la mejor traducción, pero ellos lo traducían como el lugar de los muertos. Otra palabra que está también ahí en los originales es Tartaro, y hace referencia a unas prisiones que estaban en la cima, que él habla ahí, en la cima, en un abismo. ¿Quién estaba en la cima? ¿Se acuerda alguien? ¿Quién podría estar en la cima de ese? No, ya lo hemos visto. Los ángeles caídos. Algunos ángeles caídos, los que se rebelaron desde el comienzo con Satanás. Algunos bajaron a la tierra con Satanás, pero otros no los quisieron acompañar, pero igual se habían rebeldizado con el Señor. Y allá en esa cima estaban encarcelados ellos. Fueron puestos en una prisión eterna. Y hay otra palabra para decir infierno que es Gehenna con H, que para los judíos era el lugar donde se quemaban las basuras a las afueras de la ciudad. Y dan la idea de quemar aquello que no iba a durar. Entonces, si tú lees por allá en Apocalipsis 20, hay un lugar que se llama el lago de fuego y de azufre. ¿Lo han leído? Y ese va a ser el infierno, va a ser el lugar del infierno donde la muerte, donde Satanás y todos los ángeles rebeldes y todos aquellos que no conocieron a Dios van a terminar. Pero tranquilos que nosotros no vamos para allá, no se preocupen.
En Mateo 25 dice que el infierno no fue diseñado para los hombres. ¿Sabe para quién fue diseñado el infierno? Para los ángeles caídos, no para los hombres. Pero lastimosamente el enemigo, Satanás, quiere arrastrar a personas para ese lugar. ¿Y cuántos saben que lo ha logrado? ¿Ven? ¿Y saben por qué han sido engañados? Tal vez porque nosotros no hemos hablado. ¿Aló? Ahora, ¿qué digo con esto? Que hay más de una palabra para referirse al infierno en la Biblia. Entonces hay un lugar de tormento. Y en ese lugar de tormento, este rico, aunque ya estaba muerto, aunque ya él estaba muerto, su alma todavía estaba funcionando. Y puede que su cuerpo hubiera sido sepultado, pero su alma, el verdadero yo, el ser interior, todavía tenía recuerdos. Incluso pide que alguien vaya y le hable a sus familiares, que alguien les predique a sus seres queridos. Y me llama eso la atención, porque usted sabe que desde el infierno debe haber personas pidiendo que por favor le prediquen la palabra a sus seres amados. ¿No se imaginan eso? Y yo le voy a decir una cosa: hay un infierno que evitar y un cielo que ganar, y necesitamos hacer nuestro trabajo, y que la única forma de salir de ese lugar es por medio de Cristo Jesús. Y por eso necesitamos comprender lo que Jesús hizo en esos 3 días. Hablemos un poquito de la cima y leamos lo que dice 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí están, quieticos. El día del juicio, cuando ya el Señor venga a gobernar, ellos van a ser enviados allá. Y note que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y esa palabra ahí, infierno, es la palabra que yo les acabé de decir, Tártaro. Esa es la cima, es el abismo, es el lugar donde está reservado para encarcelar a esos ángeles caídos. En primera de Judas 1:6, Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, cuando estamos viendo ese seno de Abraham a un lado y en el otro lado el lugar de tormentos, pero también hay una cima profunda, hay 3 lugares, nos damos cuenta que esa cima también tiene una población. El lugar de tormentos tiene población, el seno de Abraham tiene población y la cima tiene población. Los 3 lugares. Nos damos cuenta que ahí están los ángeles caídos en esa cima. Y básicamente lo que vemos es que hay personas que están sufriendo en lugares de tormento, hay personas que están reservadas para el seno de Abraham y hay personas que están en la cima profunda. Entonces Jesús por eso descendió al infierno. Cuando Él descendió al infierno, Él vio todo esto porque Él quería hacer una obra en medio de ese lugar. ¿Y cuál era la obra? Era rescatar a aquellos que estaban en el seno de Abraham, aquellos que habían muerto creyendo que Jesús venía, aquellos que murieron sin no sé cuántos cientos de años antes de que Jesús viniera. Y Él quería proclamar eso, que Él podía hacer esa obra allá y podía llevarse a la gente. Jesús, cuando descendió al infierno cargando con nuestros pecados, lo que Él quería era eso, era llevarse a esta gente que creyó en Él para el cielo. ¿Lo creen? Y Él descendió a ese lugar de tormentos. Y miren lo que dice Romanos 1:4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Yo quiero que note que está diciendo allí específicamente que Jesús en la muerte
fue confirmado, fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. ¿Saben una cosa? Ahora no solamente es un hijo de Dios con poder, son una hija, un hijo, somos muchos hijos con poder. Porque eso ganó Jesús en la cruz. Amén. Ese momento fue, en ese momento en la cruz, es donde pareciera que todo hubiera terminado, donde todo se acabó, donde la luz del mundo murió. Pero ¿saben una cosa? Ahí fue donde empezó. Ahí fue donde todo empezó. La luz resplandeció en las tinieblas. La gloria del Señor llenó el infierno. El Hijo de Dios fue declarado Hijo con poder por ese Espíritu de resurrección. Y todas las cadenas fueron rotas. Ahí fue lo que pasó. Ahí fue el inicio de todo esto. La palabra nos dice que Jesús vino a deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Usted cree que ya las deshizo? Amén, ya las deshizo. Ahora, Dios necesitó un solo hombre, a Jesucristo, infiltrarlo en el infierno para demoler toda la basura del enemigo. Un solo hombre necesitó Dios. Amén. Y el enemigo ni siquiera supo que lo golpeó. Yo creo que todavía el diablo está diciendo: ¿qué me pasó? Porque no supo. Y no solamente Dios quería rescatarnos de nuestros pecados, Él venía a revelar al Padre, a revelar la obra del Padre, para que finalmente nosotros pudiéramos ser salvos. Y eso fue lo que Jesús hizo esos días. A veces pensamos solo en la salvación, pero hay mucho más de lo que Jesús hizo en esa cruz. Enfermedad, muerte, dolencia, prosperidad, muchísimo más. Jesús en medio del infierno se empoderó, derrotó a aquellos enemigos que estaban todos en su contra. Ahora hay gente que dice: ay, pastor, no saque demonios, no ore porque se está endemoniado, no lo toree, pastor. ¿Cuál bus? ¿Usted tiene autoridad? ¿Usted tiene poder? Amén. Entonces el Señor hizo eso. Por eso para nosotros no es, no produce miedo o susto orar por una persona endemoniada, porque tenemos ese mismo poder. Ahora es que tú lo ejerzas, pero pues lo tenemos. Esta mañana se subió una persona que conozco acá y se subió borracho. Es un muchacho que trabaja por estos lados y se subió a buscarme y lo llevé allí al cuarto y en pocas palabras le hice una micro liberación, pero se fue tranquilo. Yo creo que hasta le pasó la rasca. ¿Saben por qué? Porque hay que ejercer la autoridad, hay que ejercer el poder. Ay, se subió un borracho, qué susto, qué va a decir. No, nada. El diablo se sujeta. ¿Y saben por qué se sujeta? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque el diablo lo único que puede recordar en su mente es que fue vencido, que fue expuesto, que fue mostrado derrotado por Jesús. Y yo no sé a quién le gustaría ser paseado por todos lados diciendo: yo derroté a este. Pues el diablo lleva más de 2000 años siendo expuesto y diciendo nosotros los cristianos que creemos en Jesús que Él fue derrotado y que ahora Él está bajo nuestros pies. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Dios es bueno. Amén. Y Él vino a destruir todas las obras del enemigo. Y recuerde que en el Hades, Él cuando bajó, Él rompió con todo. Él acabó con todo.
y gloria a Dios por eso, porque Él derrotó al diablo. Él rompió el poder de la muerte allá en ese sitio. Él rescató a los que estaban ahí atrapados en el sepulcro y se los llevó al cielo. Los que estaban en fe, creyendo que Jesús vendría a rescatarlos, Jesús vino con ese propósito. Jesús murió por ese propósito. No solamente con el propósito de darnos a nosotros vida, salvación, sino también de llevarse a los que habían creído en Él. Amén. Eso es algo. Yo quiero que miremos Job, que escribió esto hace muchísimo tiempo y ni siquiera Jesús eso. Y Job le había pasado unas tragedias horribles. Ustedes lean esos 42 versículos de Job y verán. Dice Job en el capítulo 19, versos 23 al 26, dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él sabía, los creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, sabían que Jesús venía, que Jesús iba a resucitar. Los creyentes del antiguo pacto, ahora mucho más nosotros que tenemos esto, que tenemos la palabra. Amén. Habían creyentes en el antiguo pacto encerrados en el seno de Abraham. Y miremos lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea, el diablo está derrotado, iglesia. Y derrotado, ¿sabe por qué? Por la obra de Jesús. Porque al tercer día Jesús resucitó. Porque al tercer día Jesús lo venció. Porque al tercer día nos trajo a nosotros salvación, libertad. Nos trajo sanidad, nos trajo prosperidad. Todo eso lo ganó allá Él. Entonces, iglesia, ¿qué pedimos nosotros más para caminar con Él? Esta semana estábamos haciendo unas compras allí en el Tigre con mi esposa y el señor que cuida carros ahí en el Tigre, al lado del Champañán, yo lo conozco hace tiempos, pero nosotros íbamos a pie, no estaba cuidando carros, sino que yo me quedé afuera porque llevábamos la perrita. Y entonces él me dice: entonces, ¿qué, señor Mono? ¿Cómo me le va? Yo, bien. Y entonces le dije: ¿usted qué? Me dijo: no, hermano, esta semana esta semana es de tranquilidad, de paz. Esta semana voy a portarme bien. Y entonces yo me reía un poquito. Y yo le decía: ¿esta semana? Sí. Le dije: ¿y el resto del año qué? Le dije: no, ¿sabe una cosa? Cristo no quiere una semana. Cristo quiere una vida santa, no una semana santa. Y nosotros podemos decir que tenemos una vida santa. ¿Sabe qué es andar en santidad? Caminar con el santo, dice mi pastor John. Santidad es caminar con el santo. Y yo te invito a ti, si tú todavía no has entendido la obra de la cruz, es eso, es caminar con el santo. Camina con Él. Cuando tú camines con Él y entiendes lo que Jesús hizo allá en la cruz, ¿de qué te puedes preocupar? Todo está controlado. Ya Él lo hizo todo. ¿Miedo a qué? A nada. Camina con el santo. Cuando tú caminas con el santo, tú sabes que tienes autoridad. Cuando tú caminas con el santo, tú sabes que tienes poder. Cuando tú caminas con el santo, todo es más fácil, porque Él ya lo ganó. Él hizo el trabajo sucio, Él hizo el trabajo doloroso, Él hizo el trabajo que nosotros no lo hubiéramos podido hacer. Y hoy,
ganamos. Hoy estamos en nuestra posición de victoria. Porque si no estuviéramos ahí, qué susto. Pero hoy estamos en una posición de victoria. Y en esa posición de victoria es que nosotros podemos decir: Cristo resucitó, Cristo venció por amor. Él no quería vivir sin ti. Por eso envió a su Hijo. Él prefirió morir que vivir sin ti. Amén. Y con solo esa frase, yo quiero que tú entiendas lo valioso y lo poderoso que fue la resurrección de Jesús. Morir, Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso? Y así, yo quiero que ahora que vamos a repartir la cena, ya pueden empezar a repartir. Que ahora que vamos a repartir la cena, a veces recordamos lo de la cena y decimos: ay, sí, la cena es hacer memoria del sacrificio de Jesús. Pero yo quiero que hoy la recuerdes con esa frase: que Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. El Señor es completo. A Él no se le escapó ni un detalle. A Él no se le escapó absolutamente nada. Él hizo las cosas como tenía que hacerlas. Él no escatimó ni siquiera a su Hijo. Y su Hijo no escatimó derramar hasta la última gota de sangre por ese amor que nos tiene, a ti y a mí. Amén. Dice la palabra por allá en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Dios es tan bueno que hoy te trajo a ti hoy para que tú entendieras un poquito más lo que Jesús hizo en la cruz con la resurrección. Porque ya hemos hablado tal vez de su muerte, ya hemos hablado de todo lo que le hicieron a Él, pero también en la cruz hemos hablado del perdón. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz también hemos hablado de todas esas cosas que Jesús tuvo que soportar por nosotros, obviamente. Pero hablando de la resurrección, es palabras mayores, porque morir es una palabra mayor, y morir por amor es otra palabra muy grande. Amén. Y dice la palabra de Dios en primera. ¿Ya todos están servidos? Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Pueden tomar el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Verso 25.
Dice, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden beber la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Dios es bueno. Dios es tan bueno que dejó escrito este momento para que nosotros pudiéramos entender, qué fue lo que pasó en la cruz. Y tal vez durante el año solamente un día se habla de lo que pasó en la cruz, porque el resto de año hablamos de otras cosas. Pero es tan importante hacer memoria de esto cada vez que podamos. Nosotros cada mes tomamos la cena, pero en la cena yo quiero decirles que no es por tomarla, no es por hacer un acto que todas las iglesias hacen, sino es poder comprender de verdad lo que Jesús ganó en esa cruz, por ti y por mí. Y quiero que se vaya con esa frase: Él prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. ¿Cuántos se gozan de eso? Y si Él prefirió morir por nosotros, ¿cómo no servirle, iglesia? ¿Cómo no servirle a Él? ¿Cómo no congregarme? Por ejemplo, todos esos que están paseando. No, mentiras. ¿Cómo no congregarme? ¿Cómo no venir a la iglesia? ¿Cómo no darle la importancia a Él? Él hizo todo, todo lo hizo Él. Tú y yo no hicimos nada, absolutamente nada. Él solamente nos dijo una cosa: hagan, crean. ¿Difícil? No, crean. ¿Cómo no servirle a mi papito? ¿Cómo no servirle? Si a veces ante los que nos pagan el salario nos humillamos, ¿cómo no humillarme al que me rescató? ¿Cómo no humillarme al que me dio vida? ¿Cómo no humillarme al que me quitó la enfermedad, me dio sanidad? ¿Cómo no humillarme al que me dio salvación, libertad? ¿Cómo no humillarme al que me dio todo? ¿Cómo no humillarme a Él? Amén. ¿Aprendimos algo? Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, por este momento que comprendimos, Señor. Comprendimos tu palabra, Señor. Y como dice el himno nacional de nuestra república, hoy hablamos la palabra de aquel que murió en la cruz, Señor. Y hoy recordamos eso, Señor, para decirte que esta nación, Señor, es tu nación, Señor. Que esta nación te respeta a ti, Señor. Que nosotros como hijos, Señor, hacemos valer, Señor, tu palabra, Señor precioso. Yo te doy gracias, Dios, porque hoy podemos decir, Señor, que estamos aquí no por nuestro agrado, porque hicimos algo. No, Señor, hoy estamos aquí porque tú lo hiciste todo, Señor. Preparaste todo un camino para que nosotros pudiéramos estar acá. Señor, gracias, Padre, por haber arreglado esa relación a través de tu Hijo, Señor. Porque no teníamos esa relación y tú lo arreglaste todo, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Dios,
Porque hoy podemos decir que somos libres porque tú, Señor amado, nos hiciste libres, prósperos, sanos. Gracias, Dios. ¿Cómo no servirte, Padre? Coloca en nuestro corazón ese anhelo, Señor, de servirte, Señor. ¿A dónde iría, decía David, sin ti? ¿A dónde iríamos sin ti, Señor? Por eso